Bala perdida. Impactó a nena de 5 años. El tiro le pegó en la cabeza y la mató. Hay que derribar el mito de que el disparo al aire no puede llegar a ser mortal, porque de hecho en esta oportunidad lo que ocurrió es eso. Es eso. Lo que dijo la propia madre es que se encontraba en la vereda, como muchos de nosotros, que estaban festejando, que algunos eran fuegos artificiales, pero un homicida, porque la verdad es que es lo que termina siendo, aparentemente con un arma, dispara al aire. La caída de ese proyectil termina lesionando a la menor en la cabeza. Tan es así que lamentablemente pierde masa encefálica. Cuando la llevan al hospital ya habían confirmado que se encontraba sin vida. Esto es lo que ocurre cuando festejan, entre comillas, algo que no es de esa manera porque no es un festejo, con armas de fuego. Caro. Sí, esto ocurre a las 4 de la mañana del 25 de diciembre, sí, justamente Candelaria, así se llamaba esta chiquita de 5 años de edad, se encontraba allí en Rosario, estaba con su familia, salió con sus padres a la puerta de la vivienda para disfrutar de lo que era tal vez la festividad, ¿no?, de la Navidad propiamente dicha, y en ese contexto cuentan oficialmente un proyectil le impacta en el cráneo, lo que le provoca obviamente una herida muy grave, claro, que deviene en la internación de ella. Como decía Anita, pierde masa encefálica y le diagnostican muerte cerebral. En las últimas horas terminó falleciendo. Lo que contaban... Claro, faltaba los últimos trámites para desconectar a la menor. Exacto. Ahora, no hay nadie detenido. Esto fue en Rosario. Exacto. Digo, Rosario, con contexto ya sabemos, hay vamos a terminar el año con casi 300 homicidios, muchos de ellos producto de la violencia. Del narcotráfico. Del narcotráfico, desde luego, pero digo, esto agrava mucho más la situación. Y la verdad que en algunos lugares se suele seguir festejando de esta manera. Sí, porque fíjate qué contradicción. ¿No? Porque no es un festejo. Ahora, fíjate qué contradicción. Son actos homicidas. Bajaron los lesionados por fuegos artificiales, por pirotecnia. Sí. Acá en Capital por lo menos fue mínimo, 9 personas. No, también bajaron los disparos y la manera en la que festeja la gente, que no es un festejo. Recalco lo mismo, no es un festejo. Son acciones homicidas, porque cualquier persona que dispare al piso, que dispare hacia arriba, que dispare al cielo, hace que esos proyectiles puedan herir de muerte a cualquier persona que se encuentre en la vía pública o incluso en sus propias casas. La gente cree que si dispara al aire ese proyectil no va a terminar lastimando. El proyectil en el disparo cae en el doble de velocidad, por lo tanto puede herir mortalmente a cualquier persona. Y es más, en los festejos que se llevaron adelante por el Mundial Gus, también lamentablemente hubo varios episodios, si no me equivoco, entre los episodios había menores. En donde no habían podido identificar a los agresores porque, claro, no son personas que por ahí están festejando con ese grupo familiar. Quizás son vecinos o que están en otro lugar, no en cercanías. A veces, en muchos asentamientos también se hace, no te digo que es algo común de todos los días, pero lo hacen. La verdad que lo hacen, lo hemos visto, porque a veces queda grabado, a veces tenemos testimonio fílmico. Bueno, los funerales tumberos, sin ir más lejos. Cuando comienzan a disparar al aire en muchas oportunidades despidiendo a... o el vecino, o el amigo, o quien sea. Sí, bueno, recordarán el caso tristemente célebre en contexto de los festejos por la selección en el Mundial, porque proliferaron mucho con el tema del Mundial, ¿viste? Esta gente inadaptada, potenciales asesinos que salieron a festejar disparando. Sí, uno de los casos más recientes que acá lo hemos tratado era el de el mismo padre, que hirió a su hijo de 8 años con una bala perdida. Bueno, exactamente. En ese caso se lo pudo identificar, si bien se termina fugando. No había sido caso, Carito, donde se había intentado fugar y después... Se fugó. Y en este caso, como en muchísimos otros, al ser un proyectil disparado al aire, no tenemos quién es el autor material. Claro. Igual nos lleva a pensar algo, ¿no? Porque esta misma gente que dispara proyectiles al aire es la misma gente que después pide que nos armemos para combatir la delincuencia. Esas son armas que están en la casa de estas personas, ilegítimamente, seguramente. No sabemos quién, la verdad no sabemos quiénes son. ¿Por qué hay armas en la casa de los ciudadanos y las ciudadanas? Que son los mismos que exigen justicia después. Porque son delincuentes también. Todo un círculo. Porque son la ¿Son mayoría, delincuentes? A ver, pregunto. ¿Son delincuentes? Porque a veces son ciudadanos comunes que deciden armarse. No creo que ciudadanos comunes, que familias estén con los...
sé, tirando Mira, tiros yo al aire. creo, esto Es lo voy a Rosario. decir, A ver, no toda la gente es Yo delincuente. creo Pará, que hay pero un no poco estoy de diciendo que todo. toda la gente en Rosario es delincuente. Estoy diciendo Creo que que hay si un vos poco de todo efectuás igual. un disparo al aire, dudo que tengas incluso la credencial de legítimo usuario, ergo, me atrevo a pensar que incluso siendo tan imprudente y un poco delincuente debe ser. Bueno, Eh, nada indica que no pueda provenir de una banda narco también. A ver, que Porque tengas, narcos. derribemos mitos, que Sí. tengas los papeles de un arma de fuego no significa que no seas una persona que no pueda cometer un acto delictivo o actuando de una manera tan imprudente e inconsciente en donde terminás matando a una persona. Obvio. Y terminás siendo también un delincuente, Carito. Sí, pero digo que ya de por sí cometes un delito al no tener papeles en regla de un arma de fuego o un arma de guerra. Esa es otra cosa. Cuando ya no tenés los papeles es porque seguramente la utilización que le das a esa arma es una utilización ilegal. Sí, pero es raro, Ana. Si vos tenés la aportación o la tenencia, sabés usar el arma, sos más responsable. Me parece que viene por otro lado. No, Viene ¿sabés por a pibes qué me tienen refiero? armas ilegales y festejan de esa manera. Pero ¿sabés Lo a qué me hemos visto, refiero? Que me borrachos. parece que era algo mucho más común. Hablo del tiempo de antes, donde nuestros abuelos quizás tenían armas y la tenían de una manera mucho más liviana, sin los papeles correspondientes o cuestiones, no sé si ilegales, pero mucho más livianas, en donde no las utilizaban para delinquir ni mucho menos, pero las tenían de esa manera, sin papeles. Hoy me parece que hay mucho más conciencia de la manera en la que adquieren un arma y de los papeles correspondientes. Si tenés un arma y no tenés papeles hoy, es porque no la utilizás de una manera correcta, me parece a mí. Bien, vamos a volver con este tema en minutos nada más. Atención,